Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase. ¿Sí se ve la presentación para los que están conectados? ¿Si me pueden confirmar? Sí, sí se ve. Sí, Perfecto, sí. perfecto. Está bien, entonces vamos a comenzar la clase y vamos a ver, empezamos con lo que son los estatutos, que son básicamente las leyes y las reglas para el estado de Texas, ¿sí? Entonces, el primer concepto que miramos acá es bajo la ley de cuidado asequible ACA, ¿no? Que es los padres pueden asegurar a sus hijos adultos, o sea, esta ley básicamente permite, ¿verdad? Que todos los padres aseguren a sus hijos hasta la edad de 26 años, incluso si están casados y no viven con sus padres. Es decir, que recuérdense ustedes de que ¿cuál es el objetivo de esto? Cuando son pólizas grupales, perdón, a nivel de grupo familiar, ¿verdad? Los costos en la cobertura son más bajos. Entonces, si una persona compra un seguro de forma independiente, el costo de la póliza es más alto. Entonces, si se compra a nivel de núcleo familiar, el costo va a ser más bajo. Por eso es de que esta ley permite, ¿verdad?, de que los padres puedan asegurar a sus hijos hasta los 26 años de edad. Personas de bajos ingresos y familias cuyos ingresos se encuentran entre un 100 y un 400% sobre el nivel de pobreza, ¿verdad? Ellos recibirán un subsidio federal, una ayuda federal en una escala móvil, ¿verdad? Dependiendo el nivel de ingresos que tengan. Y esto es si se compra un seguro a través de un intercambio. Ya hemos visto en clases anteriores a qué se refiere un intercambio, ¿verdad? Luego se menciona, esta ley fue aprobada básicamente en el 2014. No viene en el examen, solo lo estamos viendo como un panorama general, pero viene como una o dos preguntas de este tema. A partir del 1 de enero, ¿verdad? Del 2014, la ley de ACA requerirá una calificación de la comunidad ajustada en el mercado de grupos pequeños. Se permitirán los planes de salud de grupos pequeños para variar las tasas solo en función si de la póliza cubre un individuo o una familia. Y esto es según el área geográfica donde está ubicado dentro de Texas, ¿verdad? La edad y si consumen tabaco. Hay una pregunta que recuerdo sobre la ley de asequible ACA. Esta ley básicamente es para ayudar a los grupos pequeños, pero está enfocada para grupos o lugares de trabajo. Recuérdense que cuál es el mínimo que se requiere para poder generar un grupo, un seguro grupal. ¿Cuál es el mínimo de personas que se requiere para poder asignar un seguro a una empresa? ¿Alguien que me diga? 100. Es menos, es menos. Gracias, Rafael, bienvenido. No. ¿Cuánto? ¿Son 7? Ah, no, no, no. Para nivel grupal, es decir, para un seguro de grupo de trabajo, se requiere un mínimo de 50 personas. 50. Ujú. Pero la ley de asequible acá está básicamente para ayudar a... Un momento, perdonen, voy a silenciar, hay un poquito de interferencia, lo voy a silenciar, saben que los pueden activar en cualquier momento, ¿sí? Eh, la ley de asequible acá hay una pregunta que viene en el examen, ¿cuál es el mínimo de personas que se puede asegurar? Y la ley de asequible acá, como está enfocada a grupos pequeños, ¿cuál es el mínimo que permite? Y la pregunta que viene en el examen vienen algunos números, ¿verdad? Y dentro de todas, la ley de asequible acá en Texas permite asegurar un mínimo de 2 personas en el grupo hasta un máximo o de un mínimo de 2 y menos de 50 personas, ¿verdad? Porque es por debajo de los 50 personas que se considera como un grupo pequeño. A partir de 50 personas en adelante ya se considera un seguro grupal. Entonces es por eso que esa ley permite, ¿verdad? Que sea asequible, ¿verdad? Por eso se llama cuidado de salud asequible, que sea accesible a los grupos pequeños, ¿sí? La apelación interna puede considerarse agotada a los fines de presentar una revisión externa de acuerdo con la ley de cuidado de salud. Acá, ¿verdad? Si un empleado grande, ojo acá, si un empleado grande no proporciona un seguro de salud y debe una multa por mandato del empleador, es decir, que esto tiene que ver también con los seguros que son por parte del trabajo, ¿verdad? Para accidentes ocupacionales, ¿verdad? Em, Cuando las empresas están obligadas a proveerle seguro a su trabajador, si el trabajador no tiene cobertura,
sumado a que puede ser demandado por parte del trabajador, sumado a eso, la empresa puede incurrir en una multa de $2,000 por cada trabajador no asegurado. Eso quiere decir que hasta un máximo de 30 trabajadores. Quiere decir que la multa puede llegar hasta $60,000 en una empresa que no le provea cobertura a sus hijos, ¿sí? Muy bien. Seguimos acá. ¿Cuáles son las funciones del Departamento de Seguros de Texas? El Departamento de Seguros de Texas básicamente son quienes regulan los seguros en el estado, ¿verdad? Y sus funciones son, primero, ellos regulan el negocio de seguros en este estado, ¿verdad? Administran el sistema de compensación de trabajadores en este estado, es decir, ellos administran para las empresas que están obligadas a proveerle seguro a sus trabajadores, ¿verdad? Que es el sistema de compensación del trabajador. Entonces hay empresas que están obligadas y esto lo provee el Estado. También hay forma de adquirir este tipo de coberturas para una empresa por la parte privada, ¿verdad? Pero obviamente los costos a través del Estado son más bajos, pero tienen los de la parte privada siempre van a obtener, los costos son más altos, pero siempre le van a proveer una mayor cobertura, ¿verdad? Asegura que se ejecuten las leyes de Texas, que esa es una de las funciones del departamento. Protege y asegura el trato justo de los consumidores, asegura una competencia justa en la industria de seguros para fomentar un mercado competitivo. Luego se menciona al comisionado. Alguien que me diga quién es el comisionado. Es la máxima autoridad, es el que regula las leyes. Gracias, Ari. Correcto, es la máxima autoridad dentro del Departamento de Seguros de Texas. Es decir, que Texas, recuérdense que cada estado tiene sus propias leyes para todo lo que tiene que ver con aseguranzas y toda esta área de mercado, ¿no? Entonces, la máxima autoridad dentro del departamento se le denomina el comisionado. Entonces, aquí vamos a encontrar algunas preguntitas de examen. El comisionado es el director ejecutivo, ¿verdad? Es la máxima autoridad, el oficial administrativo del Departamento de Estado de Seguro. El comisionado cumple un mandato de 2 años. Pregunta de examen, ¿sí? Un mandato de 2 años. Y es nombrado por el gobernador. Segunda pregunta que he visto en el examen. No siempre vienen, sin embargo, puede que les venga a ustedes en el examen. Entonces, primero, el comisionado cumple un mandato de ¿cuánto tiempo? 2 años. Segundo, es nombrado por el gobernador. Hay una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? El comisionado es electo por votaciones públicas, ¿verdad? Que vienen ahí, vienen otras respuestas y dentro de unas viene por el gobernador de Texas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es nombrado? Es decir, que el comisionado no hay que ir a urna, no hay que ir a votar ni nada de esto como cuando son cargos políticos, ¿verdad? Pero sí lo elige el gobernador, que es el responsable de colocar al comisionado y cumple un mandato de 2 años. Entonces dice acá, el comisionado para ocupar ese cargo, primero, debe ser ciudadano de Texas, es decir, nacido en Texas. Segundo, está bien informado y calificado en el campo de la regulación de seguros y tener 5 años de experiencia en la parte administrativa de empresas o gobierno o como practicante abogado, ¿verdad? Como contador público puede ser también uno de los requisitos, ¿no? Entonces son 5 años de experiencia para poder ocupar el cargo. El comisionado es nombrado por el gobernador por un periodo de 2 años que comienza el 1 de febrero de cada año impar y luego, ¿verdad? Prácticamente estarían cambiando comisionado el próximo año, ¿verdad? El 1 de febrero del 2023 están cambiando de comisionado porque lo sustituyen cada año impar. El comisionado tiene el poder y la autoridad para hacer que todas las reglas, ¿verdad? Y regulaciones razonables para los siguientes propósitos. ¿Cuáles son? ¿Qué puede hacer el comisionado? Primero, regula los asuntos internos dentro de la oficina de regulación. Prescribe formas y procedimientos a seguir en los procedimientos ante el departamento, ayuda en la interpretación de cualquier ley, impone sanciones, multas, denegaciones, suspensiones, revocación de licencia y certificados de autoridad. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una licencia y un certificado de autoridad?
Alguien que me diga. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia y un certificado de autoridad? Ojo, estos datos son importantes porque van a encontrar también dos preguntas relacionadas con estos temas. La licencia, nosotros como agentes sacamos una licencia que básicamente el Estado nos permite a nosotros o nos autoriza a poder ejercer como agentes o hacer negocios en el Estado, ¿verdad? A poder vender seguros. Por otro lado, encontramos lo que se conoce como un certificado de autoridad. ¿Qué es el certificado de autoridad? Es básicamente, así como nosotros como agentes sacamos la licencia para hacer negocios, también las empresas, es decir, que Globe Life nació en Texas, se creó y se fundó en Texas, pero vamos a suponer que Globe Life viene y dice voy a ir a Oklahoma, ¿no? Abrir mercado. Entonces, para poder hacer negocios en Oklahoma, American Income Life o Globe Life tuvo que haber sacado un certificado de autoridad para que le dé permiso o autoridad, ¿verdad? Para para poder hacer negocios en el estado, ¿sí? Entonces la diferencia es básicamente el certificado de autoridad es una licencia para la empresa, ¿verdad? Esa es una pregunta que viene en el examen. Esa sí normalmente viene, así que presten atención. Un certificado de autoridad es básicamente el permiso o es cuando el estado le permite a la empresa o aseguradora hacer negocios en ese estado. También el objetivo del comisionado es calcular las reservas financieras, ¿verdad? Requeridas por las compañías de seguro. Emite licencias de seguro, ¿verdad? Luego viene lo que es un examen de registros. También pregunta de examen. El comisionado puede realizar un examen financiero, ¿verdad? Oficialmente es cada 5 años. ¿A cada cuánto? La pregunta que viene en el examen es a cada cuánto tiempo el comisionado debe hacer ¿cómo dicen el examen? Una revisión. No me recuerdo el término exacto, ¿verdad? Pero debe hacer una revisión a cada cuánto tiempo a una aseguradora, legalmente hablando, y es por lo menos cada 5 años. Es decir, que por ley todas las aseguradoras deben de someterse a una investigación, ¿verdad? Por la parte, para ver la solvencia y cómo están las finanzas, por lo menos cada 5 años. Pero el comisionado, si ve anomalías, ¿verdad? En la ejecución o en el funcionamiento de la aseguradora, entonces el comisionado puede hacer investigaciones, ¿verdad? Sobre la solvencia de la empresa cuantas veces sean necesarios, incluso durante un periodo de un año, ¿verdad? Es decir, que un año puede ir 5 veces si quiere, ¿no? Entonces, pero por ley debe hacerse por lo menos una vez cada 5 años, que es la pregunta que viene en el examen. Investigación, audiencias y sanciones. Luego, miren, cuando normalmente el departamento de seguros recibe quejas de un agente. Entonces, primero, la función, ¿verdad?, del departamento es investiga, ok, investiga y ve el caso, entonces solicita una audiencia y en audiencia se ventila el caso. Si el agente es culpable, se emite una sanción y las sanciones dependen qué tipo de sanciones para ver cuál es la pena, ¿verdad? Entonces dice acá, el comisionado puede investigar las prácticas de cualquier persona involucrada en el negocio de seguros dentro del Estado. Antes de sostener una audiencia sobre la práctica desleal o engañosa, ¿verdad? El comisionado debe de dar aviso. ¿Cuántos días? 30 días. Ojo con estos datos porque aquí vamos a encontrar una pregunta que viene en el examen, ¿sí? Perdón. Muy bien. Entonces, acá se mencionan 30 días, pero ahorita les voy a mencionar otro dato porque es una suma básicamente que es el resultado que viene en el examen. Dice acá, miren, debe sostener para sostener una audiencia, ¿verdad? Debe de dar aviso 30 días antes. Recuérdense de esos 30. Además de la suspensión o revocación de la licencia, el comisionado puede imponer cualquiera de las siguientes sanciones. ¿Cuáles son? Emitir una orden de cese y desistimiento, pregunta de examen. Cuando una persona hace malas prácticas como agente, ¿cuál de las siguientes
¿cuál de las siguientes acciones toma el comisionado, verdad? Y se mencionan 4 y de las 4 hay una que viene y dice, ¿verdad? Emite una orden de cese y desistimiento. ¿Qué quiere decir? Viene otra respuesta donde dice se le extiende una licencia temporal, se le cambia la licencia para otro estado o algo así, ¿no? Obviamente, pues cuando la persona ha cometido un delito, lo primero que se genera es una orden de cese y desistimiento. ¿Qué quiere decir? Que básicamente le están diciendo, mientras usted está siendo investigado, no puede hacer negocios, ¿verdad? Debe de cesar o debe de parar con las ventas o con su producción mientras está siendo investigado. Entonces, otra de las razones, ¿verdad? Es de las responsabilidades del comisionado es ordenar el pago de una multa administrativa, ordenar al licenciatario que realice la restitución, ¿verdad? El licenciatario se refiere a la empresa que realice la restitución, es decir, que retire a la gente que ha incurrido en una falta. La penalización por una infracción no puede excederse de los $25,000, a menos que se especifique una penalización menor o mayor, ¿verdad? Según el Código de Seguros u otra ley de seguros. Entonces, el departamento puede notificar por escrito el informe a la empresa afectada a más tardar 14 días. Después, vamos a ver, después la fecha del informe, después de que la fecha del informe es emitido. Este aviso debe incluir un breve resumen de la presunta violación y una declaración del monto y la penalidad recomendada, es decir, de la multa. Entonces, se le informa a la gente, ¿verdad?, durante los 14 días. Luego, el agente recibe el informe y tiene 20 días desde la recepción del aviso, ¿verdad?, para aceptar la multa, es decir, ok, si me equivoqué, si es mi falta, tengo que pagar la multa. Tiene 20 días para pagarla o para solicitar una audiencia. Eso quiere decir, no, yo no cometí ese delito, me están inculpando por algo que yo no hice y por lo tanto voy a solicitar una audiencia. Voy a discutir el tema, me rehúso a pagar la multa, ¿verdad? Porque en este caso las multas son altas. Entonces, el comisionado debe de incluir una declaración del derecho de la persona a la revisión judicial de la orden, a más tardar 30 días después en que la orden del comisionado se convierta en definitiva. La persona debe de pagar la multa o presentar una solicitud de revisión judicial. Además de cualquier otro recurso, ¿verdad?, para una violación del Código de Seguros u otra ley, el comisionado, ¿verdad?, o el departamento puede. ¿Qué puede hacer el comisionado o el departamento de seguros? Puede denegar una solicitud de una licencia original, ¿verdad? Suspender, revocar o denegar la renovación de la licencia, poner en libertad condicional a una persona cuya licencia ha sido suspendida, evaluar un administrador, ¿verdad? Y amonestar a un titular de licencia. Entonces, ahorita, miren, solo quiero volver acá. Voy a ir atrás. Antes de sostener una audiencia, ¿verdad? Debe de notificar 30 días antes, o sea, se emite el aviso. Y acá se menciona, ¿verdad? El departamento debe notificar por escrito a la persona afectada a más tardar 14 días. Entonces, primero se genera la solicitud y se emite el informe de 14 días, pero cuando ustedes, la respuesta que viene en el examen son 45 días. Es básicamente el examen no menciona ni los 30 ni los 14 días, ¿verdad? Creo que dice 5, 10, 20, 45 días, algo así, o 25 y 45 días, si no estoy mal, ¿verdad? Pero para solicitar, ¿verdad?, un informe, el agente debe ser notificado por la Oficina de Regulación de Seguros por un periodo de 45 días a más tardar, ¿verdad? Que es la respuesta que viene en el examen. Ok, voy a adelantarme acá, esto ya lo vimos. Veamos algunas definiciones. Transacción de seguros. Es probable que esta pregunta no siempre viene, pero a veces puede que les aparezca. Rara vez viene esta pregunta, pero sí la he visto un par de veces. Entonces dice acá, transacción de seguros. El término transacción de seguros incluye cualquiera de las siguientes, es decir, se las voy a poner acá.
cualquiera de estos conceptos, ¿verdad? Solicitud, negociaciones, efecto de un contrato de seguros, cualquiera de estos conceptos hace referencia a, y vienen algunas respuestas y dentro de las 4 viene transacción de seguros. Es decir, transacción de seguros se refiere a cualquiera de estos datos, ¿no? Hay otra pregunta que de hecho no hace mucho que la vi en el examen, para que ustedes la tengan en cuenta, ¿verdad? Transacción de seguros se refiere a cuál de las siguientes, ¿verdad? Y de las 4 opciones hay una que dice actuar indirectamente como agente. Eso se refiere a una transacción de seguros. Y ojo porque las otras vienen, no me recuerdo qué términos son los que usan, pero la pregunta es confusa, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos conceptos hace énfasis en una transacción de seguros. Y la pregunta que viene en el examen es: transacción de seguros se refiere a actuar indirectamente como agente de seguros, ¿verdad? Que es la respuesta también del examen. Consejero, ¿verdad? Nosotros nos constituimos un asesor de seguros de vida y salud. Es cualquier persona que por una tarifa o comisión ofrece un seguro o consejos, ¿no? Esto también puede incluir a alguien que ha completado un curso de seguro reconocido y es designado como planificador financiero certificado, suscriptor de vida, ¿verdad? O financiero autorizado consultor. Empresa controlada. ¿Qué es una empresa controlada? Este concepto viene, lo van a encontrar como pregunta general del examen y también lo van a encontrar en estatutos. Pero cuando vemos el término empresa controlada, ¿a qué se refiere? Alguien que me diga. Creo que usted lo explicó en una ocasión, es cuando yo me hago agente, pero mi propósito no es vender. Correcto. ¿Sí? ¿Y cuál sería el propósito? Ok, es como darle seguro a, como ofrecerle seguro a mis trabajadores o a mi familia, ¿no? Correcto, exacto. Ese es el propósito, ¿verdad? De una empresa controlada. Es decir, que yo me hago agente para beneficiar a los míos, es decir, a mi empresa, mis trabajadores, a mi familia. ¿Por qué? Porque yo estando adentro puedo obtener mejores tarifas, aún encima de eso también cobrar comisiones, ¿verdad? Y obtener los mejores beneficios a un costo bajo. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Esa es una empresa controlada, ¿verdad? Dice acá, el negocio controlado se puede definir como las políticas escritas en persona que el agente autorizado tiene directamente influencia. ¿Sobre quiénes? Familia, empleadores o cualquier compañía a la cual el agente tiene control de existencia. Se prohíbe obtener una licencia para el propósito principal de escribir negocios controlados. Y ojo, no dice se prohíbe totalmente hacer negocios controlados, se prohíbe, dice acá, obtener licencia con el propósito principal. No es de que lo estén prohibiendo, pero mi objetivo principal no debe ser hacer negocios. ¿Por qué digo esto? Porque por ley me permiten a mí hacer negocios controlados, pero que de mis ventas, del 100% que yo venda, 50% no pueden superar. Es decir, que de negocios controlados no puedo vender más del 50%. Si hago 10 ventas, no puedo vender 6 a mi familia o a mi empresa. No puedo pasarme básicamente de las 5, ¿verdad? Porque si no ya estoy incurriendo como una empresa controlada. Entonces, ahí sí puedo incurrir en algunas sanciones por parte de la Oficina de Regulación de Seguros, ¿sí? O sea que podemos hacer ese 50% durante la vida de la licencia, durante cuando estemos nosotros vendiendo aseguranzas, o es por un cierto periodo de tiempo que se puede controlar eso. Ajá, gracias, Jennifer. Básicamente, eso se mide como una producción mensual o puede ser también por producciones, depende de la empresa, pero hay producciones que se miden a cada 90 días, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces se genera un reporte, ¿verdad? Donde la empresa está viendo de que de sus ventas todas están proveniendo por algún motivo de negocios controlados. ¿Y cómo lo vas a ver? Les voy a poner un ejemplo. Yo lo he mencionado anteriormente, ¿no? Yo le puedo vender a alguien que tenga mi apellido
¿verdad? Sí lo puedo hacer. El tema es de que la empresa no me va a dar comisiones por eso, ¿verdad? Yo sé que aquí algunos siempre me han reclamado, pero no es algo que yo diga, ¿verdad? Les estoy explicando de que las empresas lo consideran como un negocio controlado. Cuando yo puedo venderle a alguien que tenga apellido Cáceres, que es mi apellido, claro, se lo puedo vender, pero la empresa, yo estoy seguro que no es mi familia. Estoy convencido que no es mi familia. Nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco, pero yo le vendí, ¿verdad? Entonces, pero como tiene mi apellido, delante de la empresa es el mismo apellido y por lo tanto lo considera como una venta de negocios controlados, ¿sí? Y por eso no me va a pagar comisiones. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa muchas veces, póngale ahí apellidos como Hernández o incluso González, ¿verdad? Son algunos apellidos que se frecuentan mucho en familias latinas. Entonces, muchos agentes se pueden encontrar personas con su propio apellido, ¿verdad? Y no son su familia, pero lo pueden considerar como una empresa controlada. Entonces, normalmente cuando pasa eso es de que nos apalancamos, ¿verdad? O nos apoyamos con otro agente que tenga la misma licencia que nosotros y básicamente nos compartimos la comisión, ¿no? Pues eso sí se permite, que es negocios cruzados, compartir la comisión con otro agente que tenga la misma licencia que yo tengo, ¿verdad? Que eso sí es permitido. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, tengo una pregunta, perdón. Dígame. Uh-huh. Como por ejemplo, si yo le vendo a mi vecino completamente ajeno a mí, pero tiene mi mismo apellido, ¿eso quiere decir que no voy a recibir comisión por esa venta? Correcto. Uh-huh. No, En ninguna circunstancia, ¿verdad? es decir, mire, yo me puedo meter a apelar y todo para que la empresa lo considere, pero me voy a meter a un proceso largo, engorroso, tedioso, ¿verdad? Me va a llevar tiempo. Entonces considero que no compensa el tiempo que me llevaría para justificar que no es mi familia. Lo más práctico en este caso sería, ¿verdad? Apalancarme o apoyarme con otro agente para que la venta se haga a través del código de otro agente con la misma licencia y se comparten las comisiones, ¿verdad? Eso sí lo permite la empresa. O sea, la Oficina de Regulación de Seguros permite compartir comisiones con agentes con la misma licencia que yo tengo, ¿sí? Creo que esto solo vi en el examen una pregunta así que de compartidos. Ajá, viene en el examen, ¿sí? Es con quién me permiten, o hay una pregunta, gracias Rafael, de hecho hay una pregunta que viene en el examen que tiene que ver con negocios compartidos, con comisiones compartidas, ¿verdad? Que dice en cuál un agente está entrenando, yo creo que la mencionó, no sé si la mencionaba con ustedes, ¿verdad? Pero dice, un agente está entrenando a un nuevo agente para la venta de seguros. ¿Qué impediría que el agente comparta comisiones con el nuevo agente? Y de las 4 opciones, viene una que dice que no tenga la misma licencia o en las mismas líneas, que no tenga la licencia en las mismas líneas de negocio que tiene el agente principal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que impediría que compartan las comisiones. No sé si les suena a esa pregunta, pero es una pregunta que sí viene constantemente en el examen, ¿verdad? Sí recuerdo esa pregunta y creo que fue una de las que saqué mal, porque yo sí pensaba que teníamos que compartir con una agente que no estuviera en la misma línea que nosotros, y creo que esa fue mi respuesta, con alguien que no esté en la misma línea. Es lo contrario, es decir, que yo puedo compartir comisiones con alguien que tenga la misma licencia, es decir, que si tengo la 215, pues puedo compartir legalmente comisiones con alguien que tenga la 215. ¿Por qué? Porque tampoco puedo compartir comisiones con alguien que no tenga licencia, ¿verdad? Entonces, eso no está permitido ante la ley. Entonces, cuando hablamos de negocios controlados es donde entra eso, ¿verdad? Que compartimos las comisiones siempre y cuando la persona tenga la misma licencia, ¿verdad? Seguimos acá el proceso, ¿verdad? Una solicitud de una licencia de agente residente en Texas. Entonces, vemos el caso para obtener una licencia en Texas. Primero,
Acá en Texas el mínimo es de 18 años. Todas las siguientes, hay una pregunta que viene en el examen, todas las siguientes se consideran un delito, excepto, y dice el término excepto, ¿verdad? Y de las 4 opciones dice excepto que la gente tenga 18 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que legalmente una persona a partir de los 18 años ya puede sacar su licencia. Pero, entonces, por eso dice, a los 18 años sacar una licencia no es un delito, ¿verdad? Y la pregunta dice, todas las siguientes se consideran un delito, excepto, hay una, ¿no? Entonces, también dice, no haber cometido ningún acto que sea motivo de denegación, suspensión o revocación, haber aprobado el examen, presentar la solicitud con honorarios, ¿verdad? Los costos, ser honesto y confiable, ¿verdad? Que es parte del proceso. Quienes no están obligados a tener una licencia. Hay una pregunta que viene en el examen. ¿Cuál de los siguientes es un requisito mínimo para que una empresa pueda hacer negocios en otro estado? Dentro de las 4 opciones, dice que hay una pregunta que, una respuesta, perdón, que menciona que por lo menos debe haber un agente licenciado en las líneas de negocio de la empresa o de los tipos de seguro que vende la empresa, ¿no? Entonces es uno de los requisitos que en cada oficina que se abra en otro estado, por lo menos debe haber un agente representante que tenga autorización para vender esos seguros, es decir, que tenga la licencia adecuada para vender esos seguros. Ese es el requisito, ¿no? Que es la respuesta de esa pregunta. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Verdad? Porque aquí en esta sección de excepciones o exenciones, quienes no están obligados, entonces hago mención. Quienes no están obligados, todas las personas, vamos a suponer de front desk, ¿verdad? La secretaria o parte administrativa, la parte de marketing, contabilidad, auditoría, todos estos departamentos, ellos no están obligados a tener una licencia. ¿Por qué? Porque su función principal no es vender seguros. Ellos tienen otras funciones administrativas y por lo tanto, pues, no se les requiere o se les exige una licencia. Incluso el director, ¿verdad? Corporativo de la empresa, ¿verdad? De seguros, tampoco tiene la obligación de tener una licencia. Recuérdense que el objetivo acá, nosotros empezamos como agentes y el objetivo es, dependiendo qué tipo de agentes seamos, ¿no? Pero si somos agentes de carrera, el objetivo es, como su nombre lo dice, hacer una carrera dentro de la empresa. Entonces, es ir creciendo. Entonces, empieza como agentes y al llegar a un determinado nivel, me permite a mí la empresa, ¿verdad? O las empresas de seguro le permiten ya trabajar a un nivel de agencias de carrera, ¿verdad? Primero es como agentes de carrera y luego agencias de carrera. Eso me permite a mí abrir agencias en diferentes estados, ¿verdad? Que son mías, son de mi propiedad, pero los seguros los provee una empresa como el caso de Globe Life que les menciono, ¿no? Entonces, el director corporativo de la empresa no está obligado tampoco porque sus funciones ya no son vender seguros. Por lo tanto, ¿quiénes están obligados a tener licencia? Todas las personas que estén trabajando directamente en la venta de seguros, ¿verdad? Que estén involucrados directamente en el campo, están obligados a tener una licencia. Una persona que asegura, ¿verdad? Y proporciona información para un seguro colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona va a una empresa nueva, ¿verdad? Empieza a trabajar, dice, ok, viene de recursos humanos y le dice, ok, firme acá su contrato, ¿quiere el seguro? ¿Sí o no? Está bien, ok, firme acá y si es contributivo, pues se le va descontando, ¿no? Si no es contributivo, pues solo firma. Sin embargo, la persona de recursos humanos es la que le está ofreciendo el seguro, pero la persona de recursos humanos no está obligada a tener una licencia, ¿verdad? Porque no es un agente de seguros. Un empleador o asociación dedicada a la administración, ¿verdad? O la parte administrativa o operativa, empleados, que básicamente sus funciones son otras. Voy a pasar acá un poco esto, que es solo teoría, ¿verdad? Acá solo dice una persona cuyas actividades se limita a la publicidad tampoco, y acá se menciona un no residente que vende, solicita
o negocia un contrato de seguros para propiedad comercial y riesgos de accidentes a un asegurado con riesgos ubicados en uno de más estados, ¿verdad? Vamos a ver, en un estado asegurado bajo ese contrato. Acá se menciona un no residente, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que vende, es decir, que básicamente no vive, pero tiene permiso para poder vender el seguro en ese estado, porque es un no residente, ¿verdad? Que vende en ese estado. Ahorita más adelante vamos a ver quién es un agente no residente, ¿verdad? Un empleado asalariado a tiempo completo que asesora, ¿verdad? Que sus funciones básicamente son otras, no está obligado a tener una licencia. Entonces aquí dice un no residente, agente no residente. ¿Quién es un agente no residente? Un agente que posee una licencia de residente es en un estado diferente, puede solicitar una licencia de no residente en Texas. Es decir, yo puedo tener mi licencia de Florida y puedo sacar un permiso para poder vender seguros en el estado de Texas. Eso me convierte a mí en un agente no residente. De hecho, conozco muchos agentes. Tengo a una amiga que tiene su licencia como agente acá en Texas y básicamente tiene licencia o permiso para poder vender seguros en, creo que 9 estados, ¿sí? Porque recuérdense que ahorita han incrementado mucho las ventas de seguros online, es decir, pues son presentaciones virtuales, yo ya no necesito ir físicamente ni que venga, eso me da la oportunidad a mí de poder vender en otros estados y aumento mi probabilidad de ventas, ¿verdad? Entonces, entre más ciudades o estados tenga permiso para vender, pues eso me amplía mi cartera, ¿no? Las probabilidades aumentan, entonces tengo oportunidades para trabajar con diferentes estados. Entonces, como les digo, conozco una persona que tiene ya 9 estados activos, ¿verdad? Ustedes lo pueden ir haciendo en el proceso, ¿verdad? Sacan su licencia de Texas y luego empiezan a sacar la autorización de un agente no residente porque no viven en ese estado, pero ese permiso les permite hacer negocios en el estado, ¿verdad? Ese es un agente no residente. Los agentes no residentes solicitantes no tienen que tomar el examen, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que si ustedes ya hicieron el examen acá, no tienen que volverlo a tomar en otro lado, ¿verdad? Pero no deben de haber cometido ningún acto para el cual la licencia podría ser denegada, suspendida o revocada. Ahora, nuevos residentes. ¿Cuál es la diferencia entre un no residente y un nuevo residente? Básicamente es el no residente saca un permiso porque no vive acá. Ahora, el nuevo residente es si yo tengo una licencia de Florida y me vengo a Texas o me mudo a Texas, me vengo a vivir a Texas, entonces ya no estoy por un periodo de tiempo, ya estoy de fijo viviendo en Texas. Por lo tanto, me tengo que convertir en un nuevo residente. Tengo que hacer un cambio de dirección, un cambio de estatus, ¿verdad? De un estado a otro. Y para ese cambio, para nuevos residentes, ojo, tienen 90 días desde la cancelación de su anterior licencia para solicitar una licencia de residentes aquí. Entonces, desde el momento en que ustedes se mudan a Texas como nuevos residentes, tienen 90 días para cancelar la licencia anterior y sacar la nueva licencia acá. También posible pregunta de examen. Licencia temporal. Ojo, esta es pregunta de examen y sí o sí viene. Anteriormente, antes del tema de COVID, por eso lo tengo acá todavía como 90, pero antes del tema de COVID, eran 90 días que se extendían las licencias temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que me permitía a mí hacer ventas de seguro sin haber sacado mi licencia, no tenía que hacer el examen, pero esto es por tiempo, por un periodo, ¿verdad? De 90 días anteriormente. Actualmente son 180 días, es decir, el doble o lo que se constituye en 6 meses. Es pregunta de examen. Por eso ustedes van a ver las respuestas. Ya no viene como opción 90 días, sino que viene creo que un mes, 3 meses, vamos a ver, perdón, vienen 3 meses, 6 meses, ¿verdad? O, vamos a ver, creo que sí vienen 30 días, 60 días, creo que vienen 365 días
Y viene una opción que dice 180 días, ¿verdad? No viene por meses, sino viene por días la respuesta. Y son 180 días, ¿verdad? Ya no viene como respuesta 90 días para no crear confusión, porque el cambio se hizo recientemente, entonces ahora las licencias temporales se emiten por 180 días. Pregunta de examen. Esa sí es pregunta de cajón, siempre viene. Denegación de una licencia, es decir, ¿qué provocaría que me cancelen o me nieguen una licencia? Dice acá, si el comisionado se niega a emitir una licencia por cualquier razón, una licencia puede ser suspendida, revocada o negada, y el solicitante será notificado por escrito. ¿Cuántos días? 30 días, ¿verdad? Después del servicio de la notificación, el solicitante puede presentar una apelación por escrito al comisionado para una revisión. Se recuerdan que lo vimos al principio, ¿no? Entonces, si no está conforme, pues puede apelar. Si el solicitante todavía no está de acuerdo con el resultado, él o ella pueden apelar para una audiencia dentro de los próximos 30 días. Renovación de licencia. También aquí vamos a encontrar un par de preguntas. Primero, los agentes residentes deben de renovar su licencia cada ¿cuánto tiempo? 2 años. Es decir, que ahorita que ustedes saquen su licencia, tienen 2 años de vigencia y tienen que renovarla nuevamente. Entonces, para renovarla, en esto es completar una solicitud de renovación, hacer el pago, ¿verdad? Correspondiente. Pregunta de examen. Completar 24 horas de educación continua, de las cuales 2 horas deben de estar incluidas en la parte de ética. Esta también es pregunta de examen. Esta viene de cajón, sí o sí la van a encontrar. ¿Cuántas horas de educación continua, verdad? Para nuevos agentes son 24 horas de educación continua. Ok, esto es para sacar la nueva licencia, lo que ustedes básicamente están haciendo, ¿verdad? Están capacitando, van a sacar su licencia y tienen que hacer todo este proceso, está el registro de huellas y todo lo demás. Luego, renovación de licencia. Quiere decir que al momento que ahorita les den su licencia, tienen 2 años y luego la tienen que renovar. ¿Cuál es el procedimiento? Un licenciatario que permite el vencimiento de su licencia puede, dentro de los próximos 90 días de la fecha de renovación, restablecer la licencia pagando una tarifa de renovación y una multa. Eso quiere decir, si yo tengo que renovar, vamos a ver, el 15 de enero, se vence mi licencia, ¿cuándo la tendría que renovar yo? ¿A más tardar? ¿El 14? El 14. 15 de abril, 14 de abril, 15. No, el 14 de enero, porque si no tendría que pagar una multa. Correcto. Para no pagar una multa, tengo prácticamente como último día ¿cómo se llama? El 15, ¿no? Como último día. Entonces tendría que renovarla el 14, es decir, que un día antes. Ahora, si la renuevo el 16 de enero, tengo que pagar una multa más la renovación. Y tengo como, dieron la respuesta ahí, ¿verdad? Febrero, marzo, abril. Entonces tendría hasta el 15 de abril para pagar la multa y la renovación. Ahora, si la renuevo el 16 de abril, es decir, al día 91, ¿verdad? Me estoy pasando un día. ¿Qué pasa? Aquellos que tienen una licencia caducada de más de 90 días, pero menos de un año, es decir, que no he cumplido un año con mi licencia vencida, ¿verdad? Pueden obtener una nueva licencia llenando una nueva aplicación y pagando una tarifa, ¿verdad? De licencia junto con una multa. Entonces, ya no solo pago la multa y la renovación, sino que tengo que hacer una aplicación. Tengo que llenar no es el examen, sino es una solicitud que tengo que hacer, ¿verdad? Para solicitar mi licencia. Valga la redundancia. Pero, ¿qué pasa si me paso de un año? Es decir, que son más de 90 días y menos de un año, pues hago la solicitud, pago la multa y la renovación. Pero si me paso del año con mi licencia vencida, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? A estudiar de nuevo para sacar su nueva licencia y hacer el examen, sacar un mínimo de 70 puntos y etcétera, ¿no? Todo lo demás ya se lo sabe. Entonces, es por eso que debo de renovarla antes. ¿Okay? Una pregunta. Dígame, Jennifer. O sea, perdón si entendí bien.
si me paso 91 días, no tengo que volver a hacer el examen, solamente pagar la multa y pagar un precio completo, lo original, como Ajá, dice aquí. o sea, si me paso hasta un máximo de 90 días, solo es la multa y la renovación. Si me paso más de 90 días, pero menos de un año, tengo que llenar una aplicación sumado a la multa y a la renovación. O sea, básicamente lo que me están sumando más es el llenar, hacer un proceso, ¿verdad? Para la aplicación. ¿Sí? O sea, es lo extra que tendría que hacer, pero de esa aplicación no es un examen. Ok. Ujú. ¿Ok? Entonces, veamos. Ok. Dígame. No, ok. Sorry, olvidé apagar el micrófono. Ok, muy bien. Luego tenemos el tema de las huellas digitales, ¿verdad? Saben que después de que aprueben su examen tienen que hacer el registro de huellas. El comisionado exige la toma de huellas dactilares en los próximos 30 días, ¿verdad? Para Texas. En otros estados, estos periodos varían. Para Texas son 30 días, es decir, que si hoy me hago mi examen, entonces empiezan a contar los 30 días para el registro de huellas, ¿verdad? Posteriores a la solicitud de una licencia de seguros para residentes. El comisionado puede poner en periodo de prueba, puede suspender, revocar, negar, ¿verdad? O denegar una licencia para cualquier persona que tiene o que violó intencionalmente cualquier disposición del Código de Seguros de Texas, que intencionalmente cometió un error material en la solicitud, que obtuvo o intentó obtener una licencia por fraude o tergiversación. El comisionado puede suspenderla, ¿verdad? La malversación o conversión de dinero de uso personal perteneciente a una aseguradora. ¿Cómo se llama eso? Básicamente aquí usó dinero, ¿verdad? ¿Verdad? La conversión de dinero, ¿verdad? De uso personal que pertenecía a una aseguradora. Eso tiene un nombre y es pregunta de examen. Que yo utilice el dinero de pago de primas para usos personales. Eso se conoce como, alguien que me diga, es pregunta de examen. A ver. Una persona, un agente que utiliza el dinero o pago de las primas para uso personal, para asuntos personales, eso se conoce como responsabilidad fiduciaria. Pregunta de examen, ¿sí? Cuando alguien hace mal uso del dinero que es para pago de primas, ¿verdad? Un agente que utiliza ese dinero para uso personal. Alguien que ha sido culpable de prácticas fraudulentas o deshonestas. No sé. Disculpe, Dígame. ¿responsabilidad quién fue la respuesta? Responsabilidad fiduciaria, ¿verdad? Alguien que hace mal uso del pago de las primas o las usa para asuntos personales. Ok, gracias. Con gusto. Materialmente tergiversando los términos, ¿verdad? Y condiciones de seguro de la póliza o los contratos, ¿verdad? Emitió, ¿verdad? Cualquier declaración que tergiverse o haga comparaciones incompletas con respecto a los términos de un contrato de seguros o anualidades, en un intento de inducir al propietario a renunciar o entregar el contrato y reemplazarlo por otro. Esto también se llama torsión. Y ojo, ¿qué es torsión? Miren, esto es un delito, por eso, ¿verdad? Eso está penado por la ley, por eso hablábamos acá atrás, ¿verdad? El comisionado puede poner en periodo de prueba, puede suspender, revocar o negar una licencia por cualquiera de estos, pero especialmente esto las aseguradoras se lo toman muy en serio, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Cuando yo me encuentro con un cliente que ya tiene un seguro de vida o seguro de salud, lo que sea, de otra empresa, yo le puedo recomendar o sugerir complementos al seguro que ya tiene, pero yo no le puedo sugerir que cancele su seguro con la empresa y que me compre a mí. Eso se conoce como torsión, ¿verdad? Es estar, también ustedes van a encontrar lo que es coacción o coerción. Básicamente coacción o coerción es lo mismo, ¿verdad? Pero es vender bajo presión. Pero el término torsión
no solo es vender bajo presión, sino que obviamente pues sugerimos para que cancele su seguro y que me venda a mí, ¿verdad? Presionándolo de forma directa o indirectamente. Y eso las aseguradoras se lo toman muy en serio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no sugerirle a un cliente que cancele su seguro, ¿verdad? O obligarlo, ¿verdad? Que lo cancele y que me compre a mí. Decirle, no, pero es que ese seguro no sirve, esa empresa no paga, ¿verdad? Eso no puedo hacerlo yo porque puedo ser procesado legalmente. O sea que no podemos como llegar con una persona y decirle, yo te ofrezco este seguro que te costará $5 menos por mes, pero tienes que cancelar el tuyo y tomar el nuevo. No, o sea, yo le puedo ofrecer mi cobertura, ¿verdad? Pero yo no le sugiero que cancele. Si el cliente dice por cuenta de él, este me gusta más, voy a cancelar el mío, bueno, enhorabuena, pues él decide cancelarlo, está bien, pero yo personalmente no puedo decirle, bueno, la verdad es de que este te conviene más, mejor cancela el que tienes, ese no te funciona. O sea, yo no puedo hacer eso con un cliente, ¿verdad? Porque eso es tu acción. Entonces, yo le ofrezco, si él decide cancelarlo, bueno, ¿verdad? Si no, pues lo complemento con este, pero no le sugiero que cancele el otro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Dice acá, ha ofrecido o dado un reembolso a un asegurado o afiliado. Obtuvo una licencia con el propósito de escribir negocios controlados. También es un delito, ¿verdad? Ya vimos. Esta es pregunta de examen. Esta también es de las que vienen de cajón, ¿verdad? Si ustedes se cambian de dirección, es decir, que ustedes sacan su licencia y ya con la licencia se mudan a otro lugar, tienen 10 días para hacer el cambio, ¿verdad? Para reportar ese cambio a la Oficina de Regulación de Seguros. Que en el examen viene esa pregunta. ¿Cuántos días tengo para hacer el cambio de dirección? 10 días. Pregunta de examen. Nombres supuestos básicamente es cuando no usan su nombre real, quizá un nombre artístico o en fin, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como nombre supuesto, ¿verdad? Cuando quiero que mi licencia o quiero representar con otro nombre que no sea el que aparezca en mis documentos. Las comisiones, ojo acá, ninguna persona pagará ni aceptará comisiones de un individuo sin licencia con el propósito de vender o negociar negocios o hacer negocios de seguro, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer negocios, como lo dijimos al principio, con alguien que no tenga la licencia que yo tengo o mucho menos que no tenga licencia. Los formularios de reclamo. Una compañía de seguros enviará formularios para presentar pruebas de pérdida. Este concepto, memorícenlo, ¿verdad? No es el tema ahorita, pero el nombre que se le da, básicamente cuando yo reclamo un seguro, vamos a suponer que yo tuve un accidente y quiero mi seguro, ¿verdad? Que el seguro responda, eso se conoce como pruebas de pérdida. Cuando yo hago una reclamación a la aseguradora se llama presentar pruebas de pérdida para una cobertura. El término es pruebas de pérdida, lo que yo solicito, ¿no? Lo que yo presento a la aseguradora. Este concepto viene en el examen y es pregunta de examen, sí o sí lo van a encontrar. Recuérdense cuál es el nombre correcto, ¿verdad? No son pruebas de accidente o formularios de reclamo, no. Se le conoce como pruebas de pérdida. Y por eso dice acá, ¿verdad? Formularios de reclamo. Una compañía de seguros enviará formularios para presentar una prueba de pérdida a más tardar 15 días después de que la compañía reciba el aviso. Entonces, yo presento, es decir, yo hago la solicitud de mi seguro, el seguro me provee los formularios y presento mis pruebas de pérdida, ¿verdad? Que es el concepto que viene en el examen. Registros comerciales. Todo agente también es pregunta de examen. Esta también viene, ¿sí? Todo agente de seguros debe de mantener registros, libros y documentos para las transacciones de seguro por los últimos 5 años, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes es correcta sobre el comisionado de seguros? Que es una pregunta más o menos que he visto en el examen. Dentro de las 4 opciones hay una que dice
los registros de la gente deben de estar disponibles para el comisionado por un periodo de 5 años, que es la pregunta que viene en el examen, ¿no? La respuesta correcta sobre el comisionado. Entonces, recuérdense que todos los registros que nosotros tengamos, una bitácora de las ventas que nosotros hacemos como agentes, debo de tener una bitácora, un registro de los últimos 5 años. Eso es en caso de ser investigado, ¿sí? El registro de quejas también debe permanecer un registro de los últimos 5 años de cualquier queja, y las quejas deben de ser archivadas. Es decir, que lleva un proceso, ¿verdad? No solo porque un cliente se fue a quejar, no. En este caso es responsabilidad de las oficinas de seguro, ¿verdad? Llevar una bitácora o un registro de quejas, y la queja debe tener un número de archivo, nombre del asegurado, la naturaleza de la queja, departamento sujeto a la queja, y la queja debe de contener el número de póliza, disposición de la queja, ¿verdad? Que son algunos datos que debe de llevar la queja para poderse archivar. Solicitud del contrato en blanco. Un agente que firma una solicitud de contrato en blanco o una póliza de seguro es culpable de un delito menor. Falsas pretensiones y trucos. Si algún agente de seguros, intermediario o administrador malversan o usan fraudulentamente o retienen dinero recibido como resultado de actuar como agente, corredor o administrador, él o ella pueden ser acusados de un delito grave. Esto es obviamente al momento de estar involucrado, ¿no? En algo que vaya en contra de la ley. La publicidad, se requiere que se indique el nombre completo de la compañía, es decir, su verdadero nombre corporativo. Pregunta de examen. Esta también viene de cajón, ¿sí? En la publicidad, ¿qué nombre debe de aparecer? ¿Qué nombre debe de figurar en la publicidad de la empresa? Su nombre comercial, menciona su nombre, no me recuerdo cómo viene, su logotipo, su slogan, ¿verdad? Algo así menciona, ¿no? Y dentro de las 4 opciones que vienen, por ley, todas las empresas de seguro en su publicidad dice que deben de utilizar, ¿qué? Su verdadero nombre corporativo. Y ese dato viene literal en el examen, ¿sí? ¿Qué debe de utilizar la empresa en su publicidad? Su verdadero nombre corporativo. Es literal la respuesta en el examen, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Muy bien. Dice logotipos sin revelar, ¿verdad? Aquí dice, los anuncios no pueden usar nombres comerciales, marca de servicios, ¿verdad? O símbolo de la empresa como logotipos, ¿verdad? Sin revelar el nombre de la aseguradora real. ¿Qué son las respuestas, verdad? ¿Qué debe tener en la publicidad? ¿Nombre comercial? No. ¿Marca de servicio? No. ¿Símbolo de la empresa? No, ¿verdad? Debe tener su verdadero nombre corporativo. Pregunta de examen. Esa sí viene de cajón. El committing. ¿Qué es un committing? Veamos. Un agente que tiene primas combinadas recaudadas con fondos personales se ha involucrado en un committing y es un acto prohibido. Ojo con esto. Y les aclaro esto. Esto es algo que también las aseguradoras se toman muy en serio. Normalmente nosotros tenemos una bitácora como agente, llevamos un récord, ¿verdad? De ventas con la calidad de ventas que estamos haciendo de los clientes. Entonces, normalmente las aseguradoras dan un periodo más o menos de 4 a 6 meses que el cliente pueda estar activo. Recuérdense que la mayoría de aseguradoras normalmente paga el 50% de la venta anual. Es decir, que si yo vendo un seguro que paga una prima mensual de $100, eso significa que al año va a estar pagando $1,200. Entonces yo voy a recibir como comisión de esa venta $600, el 50%, ¿verdad? Entonces, de ese año, es posible que el cliente ni siquiera haya pagado su primer prima y la empresa ya me está pagando a mí el 50% de todo el año, ¿verdad?
y el cliente o solo lleva un mes pagando una prima. Entonces, de eso mismo, muchos agentes se aprovechan y hacen un commiling. ¿Y cómo funciona el commiling? Y se los aclaro porque es algo que se toman las aseguradoras muy en serio, ¿verdad? Y se pueden poner en graves problemas legales al momento de incurrir en un commiling. Porque de esas ventas, la mayoría de empresas me obliga por lo menos que el cliente, para que no se me caigan las ventas, ¿verdad? Que me venga un chargeback o algo y que se me caiga la póliza. Entonces, la empresa normalmente obliga que el asegurado, el prospecto, esté activo con su cuenta por lo menos 4 meses a 6 meses, dependiendo del tipo de aseguradora, ¿no? Pero en promedio son 4 meses. Entonces, yo digo, ok, son 4 meses y me va a dar de comisión $600. Entonces, yo vengo y le digo a mi cliente, mira, te ofrezco un seguro te ofrezco un seguro gratis, ¿verdad? Yo te pago los primeros 2 meses o te pago los 4 meses. Ya después tú decides si continuar con la cobertura o no. Entonces, si yo vengo y le digo, te ofrezco los primeros 4 meses, ¿qué le estoy diciendo? Ok, yo voy a pagar 400 y si se cae, que se caiga, ¿verdad? Ya al final ya no me va a afectar o ya no me van a quitar nada a mí. Entonces, yo le pago de los $600 que recibo de comisión, le pago 400 y todavía me quedo con 200, ¿verdad? Entonces, si yo me aprovecho de eso, digo, ok, le puedo vender a cuántas personas quien no quiere seguro gratis y estoy ganando comisión por eso. Ese es un commiling y es procesado por la ley. Por eso les digo, tengan cuidado, porque esto sí se lo toman muy en serio y eso pasa constantemente. Y las empresas investigan, sí investigan, se pueden meter a problemas serios, ¿verdad? Entonces, con esto hay que tener cuidado. Comisiones compartidas, lo mencionamos al principio, ¿verdad? Un agente puede compartir comisiones legalmente con otro agente en la misma línea de seguros. Es decir, que tiene que tener la misma licencia que yo para poder compartir comisiones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá que tengan? No, yo creo que esa pregunta ya la tengo bien clara. ¿Sí? Ya no la voy a volver a fallar. Ok, yo espero que no. Muy bien, veamos acá, compañías domésticas y extranjeras, ¿no? Entonces voy a poner acá todo el concepto para que ustedes lo vean. Básicamente, las empresas nacionales y extranjeras o domésticas y extranjeras, como ustedes lo quieran ver, que es lo mismo, ¿verdad? Una empresa nacional se constituye, se le denomina también una empresa doméstica. Es una empresa que es nacida y creada en Texas, bajo las leyes de Texas. Entonces, es una empresa nacional. Si la empresa se fundó y se creó en California y viene y abre oficinas acá en Texas, entonces se constituye como una empresa extranjera. Entonces, básicamente, recuérdense que cada estado maneja sus propias leyes, sus propios estatutos. Es por eso que si la empresa se fundó en otro estado o en otro país, en Texas, siempre va a ser extranjera, ¿verdad? A menos de que haya nacido y se haya creado acá en Texas. Es la única forma de que sea una empresa doméstica o una empresa nacional. De lo contrario, si viene de California, de Florida, de Oklahoma o de Canadá o de Europa, siempre va a ser acá en Texas una empresa extranjera. Hay una pregunta que viene en el examen con esto también. Dice, una aseguradora que se fundó bajo las leyes menciona otro estado, no me recuerdo qué estado menciona, y abre operaciones en Texas, se conoce como una compañía y vienen 4 opciones, ¿verdad? Y dentro de las 4 viene una que dice extranjera. ¿Por qué? Porque se fundó bajo las leyes de otro estado. Pero aunque estén en Estados Unidos, pero es otro estado, se constituye extranjera. No sé si me explico con estos términos. Si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan. Muy bien. Seguimos. Asegurador autorizado y no autorizado, que es básicamente
complementando lo que vimos en la slide anterior, ¿verdad? De una empresa extranjera y una empresa nacional. Ok, cuando es una empresa extranjera y dice, ok, si se crió en Florida, vamos a suponer, y viene a hacer negocios a Texas, saca su licencia en Texas, ¿verdad? Lo que se conoce como dijimos al principio. ¿Cómo se llama la licencia que se les extiende a las empresas? A ver. Ahí se los estoy subrayando, ¿sí? Entonces, las empresas, así como nosotros como agentes sacamos una licencia en cada estado, también las empresas sacan una licencia que se conoce como certificado de autoridad, ¿verdad? Ese certificado de autoridad es la licencia para las empresas para hacer negocios en el estado. Entonces, eso básicamente me está diciendo a mí, ¿verdad? Que la empresa tiene un certificado de autoridad, le permite hacer negocios en otro estado. Si la empresa es rechazada o le niegan el permiso o el certificado de hacer negocios en ese estado, se conoce como una aseguradora no autorizada, ¿verdad? O también se le conoce como una aseguradora no admitida, ¿verdad? Si le dan el certificado de autoridad y le dan el permiso para poder hacer negocios, se le conoce como aseguradora autorizada o aseguradora admitida, ¿verdad? Son los nombres que se utilizan. Esta de certificado de autoridad también es pregunta de examen, ¿sí? Muy bien. Oh, perdón. Muy bien, seguimos acá. Esta también viene, miren, con esto quiero hacer énfasis. Dos cosas. Por ley, en el estado de Texas, ¿verdad? Todo niño recién nacido, independientemente de la situación en que nazca o el estado de salud en que nazca el niño, ¿verdad? Dice todos los planes de beneficios de salud individual y grupal que brindan protección para maternidad. Obviamente, si dan dando protección o cobertura para maternidad, por ley en Texas, deben de dar cobertura para los recién nacidos, ¿verdad? Durante un periodo de 31 días. Dice acá, para recién nacidos adicionales deben de proporcionar cobertura inicial de un recién nacido por un periodo de tiempo, ¿verdad? Que ese periodo de tiempo son 31 días. Y cobertura para defectos congénitos de un recién nacido. Hay una pregunta que viene en el examen que un niño que nace con problemas congénitos, ¿en qué momento obtiene la cobertura? ¿Verdad? A la edad de 30, a los 30 días, o vienen 4 opciones, ¿no? Pero sin importar en qué situación nace la criatura, ¿verdad? O con qué problemas de salud puedan nacer, sin importar, por ley, si la aseguradora está cubriendo maternidad, por ley debe de cubrir al recién nacido por un periodo de ¿cuántos días? 31 días. Aquí tenemos una pregunta y aquí tenemos otra pregunta. Dos preguntas que siempre vienen en el examen por default, ¿verdad? Los recién nacidos deben tener coberturas al nacer. La cobertura para un recién nacido debe durar hasta un máximo de 31 días. Vienen 30 días, vienen 20 días, 15 días y 10 días, me parece, algo así. Entonces, estas son dos preguntas que vienen en el examen, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con el menor? Terminan los 31 días, es responsabilidad de los padres incluir a los menores en el seguro si quieren que el menor continúe con la cobertura, ¿verdad? Pero por ley la aseguradora debe cubrir al menor 31 días. A partir de ahí ya es responsabilidad de los padres. Cobertura para el tratamiento de drogas y alcohol. En el estado de Texas, la cobertura para drogas y alcohol, dice acá, debe tratarse, ¿verdad? De la misma, vamos a ver, debe proporcionarse de la misma manera que una enfermedad física. Los mismos costos compartidos, deducible, coaseguro por enfermedad física y aplican a la cobertura de medicamentos, tratamientos de alcohol. Los servicios incluyen tratamiento en una instalación certificada y tratamiento ambulatorio, ¿verdad? A través de un hospital o una clínica. De este tema de drogas y alcohol, vienen dos preguntas en el examen que he visto.
Una dice, ¿bajo qué ley, verdad? Debe de cubrirse una persona con conductas adictivas, ¿verdad? Algo así viene, ¿no? Con conductas adictivas, ¿no? Y se mencionan 4 opciones y hay una respuesta que dice, debe ser tratado de la misma forma que como que fuera cualquier enfermedad o cualquier problema de salud, algo así viene, pero debe ser tratado con los mismos términos o de la misma forma que cualquier otro servicio de salud, ¿verdad? Porque por ley, acá se menciona, ¿verdad? Que debe tener los mismos servicios y se considera como cualquier otra enfermedad. Esa es una pregunta. ¿Cuál de las siguientes no cubre una cobertura que ofrezca cuidados a largo plazo? ¿Cuál de las siguientes no cubre una cobertura de seguros que ofrezca cuidados a largo plazo? Y de las 4 opciones, viene una que dice enfermedad por conducta adictiva. Es decir, que una enfermedad por conducta adictiva, claro, debe de tener el mismo tratamiento, pero no por eso significa que va a tener un cuidado especializado a largo plazo. Eso no lo cubren las aseguradoras, porque se supone que si es por drogas y alcohol es algo, pues una persona que se intoxica, la tratan, se restablece y va para afuera, ¿no? Pero tampoco la van a considerar como una enfermedad a largo plazo, ¿verdad? Por eso es de que las pólizas de cuidado a largo plazo no cubren conductas adictivas, que también es pregunta de examen. Esta también incluye lo que es una terapia grupal, ¿verdad? Que tiene que ser prescrita por un médico. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Maestro, creo que ahí en esa de cobertura de tratamiento de drogas de alcohol, la pregunta venía de cuál no incluye. Y entonces estoy mal, pero creo que venía del transporte de ambulancia o algo así, que era la correcta. En este caso de drogas de alcohol, ¿no? O estoy confundido con otro tema. Fíjese que, bueno, no sé si a usted le salió esa pregunta. A mí en lo personal, bueno, yo nunca la he visto, pero pueda que haya aparecido. O sea, me mantengo un poco activo con estos temas, ¿verdad? Pero no recuerdo haber visto esa pregunta, No, Rafael. tal vez estoy confundido, ¿eh? Tal vez estoy mal yo, porque como vi varios servicios así, decía uno que no incluía el transporte. Oh, ya. No, porque si hay una persona, es decir, que recuérdense que si hay una persona, vamos a suponer que tiene por drogas, ¿verdad? Se intoxicó o, ¿cómo se dice? Cuando una persona se excede, ¿verdad? Sobredosis, ¿no? Sí. O sea, definitivamente van a llamar a una ambulancia y les tiene que dar soporte, pues es decir, que es la vida de una persona, entonces, pero es en el momento, pero a lo que voy, o sea, eso normalmente sí lo cubre, lo que no va, porque recuérdese que va a ser tratado con los mismos términos de cualquier otra enfermedad, entonces le van a cubrir todos estos servicios. Sin embargo, un cuidado a largo plazo no le cubre porque ya es por conducta adictiva, ¿verdad? Y eso ya no se considera una enfermedad a largo plazo. Entonces, obviamente el tratamiento de drogas y alcohol es el caso, ¿verdad? Si la persona se recupera 1 o 2 días y ya está activo, pero a largo plazo ya no lo cubre. Ok, sí puedo ver eso de largo plazo, tal vez fue confusión. Gracias. Ah, ok, con gusto, Rafael. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Hay otra pregunta, bueno, recuérdense también que no lo tengo acá ahorita, pero también viene el tema de, bueno, las exclusiones, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar ahí el tema, y lo hemos visto también como temas generales, ¿verdad? De seguros, el tema de exclusiones, pero vienen algunas preguntas como una persona que entra a robar a un banco y le disparan, ¿cómo va a actuar la aseguradora, ¿verdad? Ante este caso, dentro de las 4 respuestas, sabemos, ¿verdad? Que esto, por ser un delito, por ir en contra de la ley, es una exclusión y no lo cubre. Eso no significa que vaya a la aseguradora a cancelar la póliza. Simplemente la respuesta correcta a esta pregunta sería negar la cobertura a este caso únicamente, ¿verdad? Pero no cancela la póliza y si la persona va por otro problema de salud, sí se lo va a cubrir. Pero ese caso específicamente de la bala, no se lo cubre. Entonces la respuesta correcta es negar la cobertura de únicamente, ¿verdad? Pero no le cancela nada más.
viene otra también, ¿verdad? Donde una persona que está en una persecución policial y dos policías mueren y la persona pues baja del auto y se lesiona. ¿Qué procede de esa forma? Simplemente niega la cobertura, ¿verdad? Pero no cancela la póliza por otra situación, sí lo va a cubrir, pero ese caso cuando es un delito, no lo cubre. También vamos a encontrar el tema de suicidio, ¿verdad? Que también tiene que ver con estatutos. Recuérdense que el suicidio lo cubre después de ¿cuánto tiempo? 30 días. No. 15. No, 3 años, ¿no? Casi, Ramón. Sí. El suicidio lo cubre después de 2 años, por ley. Entonces, Y mire, venía en el examen eso. dice, la pregunta que viene en el examen dice más o menos así, una cláusula de suicidio se encuentra activa. Si la persona se suicida, ¿cómo va a responder la aseguradora? Pero suena un poquito confuso, pero no dice ya pasaron 2 años, no. Cuando dice la cláusula de suicidio está activa, quiere decir que está todavía dentro del periodo de 2 años, es decir, que no cubre suicidio. Entonces, la pregunta que viene en el examen normalmente es, un asegurado que se suicida mientras la cláusula de suicidio está aún activa, ¿cómo va a responder la aseguradora? 4 opciones. Pagará la totalidad de la cobertura, pagará la totalidad de la cobertura más las primas pagadas, devolverá todas las primas pagadas y no pagará la cobertura, o negará la cobertura y no devolverá nada. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Negará la cobertura porque no ha pasado el tiempo de 2 años. Va a negar la cobertura, pero eso sería únicamente, porque esa viene como respuesta, negar la cobertura viene como respuesta. Claro que va a negar la cobertura porque no han pasado los 2 años y tiene razón, pero falta una parte porque Y si no yo va a soy... devolver. ¿Cómo? Y no va a devolver la prima, ¿no? Por el contrario, Sí. la respuesta, ajá, ahí miren, entre los dos me completaron la respuesta. Primero, va a negar la cobertura, pero devolverá todas las primas pagadas. Es decir, que si la persona se suicida, vamos a suponer que tiene 1 año y medio de tener su póliza y se suicida, la aseguradora no le va a dar ningún beneficio, pero sí le va a devolver todas las primas que ha pagado de los últimos 18 meses. ¿Verdad? Esa es la respuesta correcta. Negar la cobertura y devolver las primas pagadas, que es la respuesta correcta a la pregunta del examen. ¿Sí? No sé si me doy a entender, si hay alguna pregunta o alguna duda con estos términos. Está claro, profesor. Ok, bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Sí, perdón. Una preguntita, Dígame. perdón, porque creo que en mi examen decía que hasta cuánto se podría regresar las primas en caso de suicidio, algo así. O sea que no me preguntaba cuánto tiempo, sino que me preguntaba cuánto es la cantidad que va a regresar, como, perdón, no puedo plantear bien la pregunta, porque no la recuerdo bien, pero a mí me preguntaba hasta cuándo se regresaría las primas, cuánto tiempo ¿Mm? tendría que haber estado pagando las primas para que le puedan regresar ese dinero en caso de suicidio. No, Entonces la respuesta en ese caso era que podría regresar antes de que sean los 2 años. sí, normalmente va a regresar las primas pagadas, ¿verdad? Solo que después de los 2 años ya paga la cantidad nominal, pero normalmente siempre cuando es por temas de suicidio, lo considera como un caso aislado y es por eso que la aseguradora opta por devolverle las primas, ¿verdad? Por la situación en que está sucediendo la muerte. Entonces siempre le va a devolver las primas, solo que después de los 2 años ya paga la cantidad nominal. No sé si me doy a entender o si le explico. Sí, está claro, nada más que creo que también por eso la fallé, porque no sabía Ok. el tiempo que se necesitaba estar una póliza para poder ser cubierto por suicidio. Sí, son 2 años normalmente. ¿Verdad? Miren, siempre presten atención. Hay muchas preguntas que mencionamos acá. El examen acá en Texas, recuérdense que la parte de estatutos tiene 35 preguntas
pero de esas 35 preguntas, solo esas 35 preguntas pesan más que las otras 110 preguntas del todo el contenido en general. Es decir, que tienen una mayor calificación. Entonces, siempre les he dicho a todos, estudien estatutos, presten atención, porque recuérdense que todos los seguros se basan o se trabajen en base a la ley, es decir, que tienen que estar bajo la ley. Y los estatutos pues son las leyes del Estado, entonces son quienes regulan todos los seguros. Yo les voy a compartir ahorita por el chat, les voy a mandar la presentación y les voy a mandar un PDF para los que no tengan mucha información con el tema de estatutos. Yo se los voy a compartir, sé que algunos ya se los he proporcionado anteriormente, pero les voy a compartir ese resumen, ¿verdad? De estatutos, que es más, está el contenido más amplio que la presentación, ¿verdad? Pero la presentación que tenemos como lo más relevante y en ese documento van a ver un poquito más de información, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan, saben que con toda confianza me la pueden hacer. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda que tengan. No, nada, muchas gracias. Perfecto, gracias Rafael y gracias a todos. Espero en Dios el día lunes en la siguiente semana que viene vamos a trabajar preguntas de alta probabilidad. No sé quiénes están próximos al examen, pero vamos a trabajar preguntas de alta probabilidad. Quienes han estado conmigo saben que no nos enfocamos tanto en ver una gran cantidad de preguntas, nos enfocamos más en analizar pocas preguntas, pero analizar el por qué, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros a comprender los conceptos y por qué la importancia de ubicar las palabras, los términos, comprender los conceptos, porque recuérdense que son los cimientos y cuando comprendemos los conceptos, fácil, vamos a dar con la respuesta correcta. Eso lo vamos a ver, eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces nos vemos, si Dios lo permite, el día lunes a la misma hora, ¿ok? Claro. Está bien, entonces les deseo una feliz noche a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Que tengan Feliz noche. buena noche, hasta pronto.